Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Ayala. Soy uno de los participantes de mi grupo, que están conformados por Génesis Villasís, Jorge Vega, Esteban Freire y Anaí Ayala. El confinamiento provocado en el contexto de la pandemia del COVID-19 ha producido cambios en las dinámicas familiares, laborales, sociales y en general. A lo interno de las familias, que se han visto forzadas a desplegar nuevos métodos de convivencia, de roles y de retos, se han presentado también nuevas formas de violencia. En hogares donde no existía ni un índice de violencia, a hogares donde ya había índices de violencia, pero se han ido incrementando más. Una violencia intrafamiliar no es solo de pareja. Una violencia intrafamiliar puede afectar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. El aislamiento ha sido una solución para evitar un mayor número de contagios, pero el aislamiento en los hogares, que debería proporcionar seguridad y estabilidad, se ha convertido para algunos miembros de la familia en un lugar perfecto para la violencia, como agresión física, psicológica y sexual. Millones de personas en todo el mundo tienen que quedarse en casa por cambio de toda esta cuestión del coronavirus. Sin embargo, para muchas personas su propia casa no es un lugar seguro. Según las autoridades sanitarias de todos los países afectados, el aislamiento es la forma más eficaz de reducir el número de infecciones por COVID-19. Al 24 de marzo del 2021, el virus ha infectado a más de 400.000 personas en más de 160 países. Pero este encarcelamiento también revela otra realidad. Las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, también que están encerradas por el agresor en estos días. No todas las mujeres son agredidas, también están niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores. Estos también son afectados tras la violencia intrafamiliar. En el Ecuador existen leyes y normas que apoyan y respaldan a la víctima, quien por ignorar el tema se siente abandonado y confundido ante la vulneración de sus derechos. Entre los artículos que respaldan está el artículo 81 de la Constitución del Ecuador, que indica que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particularidades requieran una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de causas de acuerdo con la ley. Adicionalmente, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el COIP, en el artículo 155, indica que se considera violencia a toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o de los demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, al conviviente, ascendiente y a los descendientes, a las hermanas y hermanos, a los parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, vínculos íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 5 de abril del presente año solicitó que se tomen las medidas para hacer frente al estremecedor repunte global de violencia doméstica contra las mujeres y niñas producido en los últimos tiempos debido al confinamiento decretado por los gobiernos a nivel mundial como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El confinamiento es la manera más efectiva y la única que tenemos a nuestro alcance para frenar la propagación de este virus. No obstante, ha traído consecuencias negativas en todo nivel y uno de ellos es el aumento de la violencia intrafamiliar en los hogares del mundo entero. Según el ECU 911, se han recibido 6.800 llamadas para denunciar violencia intrafamiliar desde el 12 de marzo hasta el 11 de abril del presente año. Es decir, 235 mujeres llaman diariamente para pedir ayuda.
Juan Zapata, director del ECU 911, señala que muchas mujeres no pueden realizar llamadas pues se encuentran con su pareja o agresor las 24 horas. El programa Amiga ya no estás sola, de la ciudad de Guayaquil, que se encarga de auxiliar a las mujeres víctimas del maltrato psicológico, físico o sexual por parte de convivientes, ha indicado que en el mes de marzo ha existido un incremento del 15% de pedidos de auxilio en comparación con los meses anteriores. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección del Consejo de la Judicatura de la SUAY, desde el inicio del aislamiento hasta el 23 de abril del 2020 han existido en la SUAY 38 contravenciones de violencia intrafamiliar, 3 delitos de violencia intrafamiliar y 17 denuncias de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La violencia puede ser física, psicológica o sexual de acuerdo al COIP. Sin embargo, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres prevé que además de los tipos de violencia antes mencionados, pueden producirse la violencia económica y patrimonial. Igual que en el mundo entero, conforme a las estadísticas mencionadas, podemos ver que en los niveles de violencia intrafamiliar han incrementado en nuestro país. Y es de suma preocupación, pues se supone que el hogar es el lugar donde los seres humanos podemos sentirnos tranquilos y seguros. Y no debe ser el ámbito en el cual tanto mujeres como hombres seamos víctimas de cualquier tipo de violencia. La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es algo que suceda a las víctimas de manera fortuita. La violencia es un acto deliberado que comete una tercera persona, y a esa medida se debe y se puede prevenir. En el hogar pueden darse condiciones que aumenten la posibilidad de la violencia contra las niñas, los niños y adolescentes por parte de su papá, mamá, cuidadores, hermanos y hermanas, o familiares y personas cercanas, con quienes interactúan con regularidad o conviven. Estos son los factores que se debe identificar y atender oportunamente para evitar que se produzca una situación de violencia. La violencia contra las mujeres se ha intensificado en países de todo el mundo. Si bien las medidas de bloqueo ayudan a limitar la propagación del virus, las mujeres que sufren de violencia en el hogar se encuentran cada vez más aisladas de las personas y los recursos que pueden ayudarlas. Incluso antes de que comience la pandemia provocada por el COVID-19, 1 de cada 3 mujeres sufría de violencia física, sexual, y en su mayoría por parte de su pareja. Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que en muchos países se han incrementado las llamadas a líneas de atención de casos de violencia en el hogar. El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen acaeciendo en la vía pública y en los espacios públicos y en Internet. Los sobrevivientes no disponen de la información necesaria y desconocen de los medios a los que pueden acudir para recibir servicios de apoyo. En el Ecuador, los esfuerzos y los recursos que se emplean para dar respuesta a la violencia contra las mujeres se ha destinado a brindar alivio inmediato a los afectados de COVID-19, ahondando más la situación en nuestra sociedad. La violencia sexual se considera una grave violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Puede tomar forma de abuso, acoso o explotación sexual. Se trata de una actividad sexual influida por el desequilibrio en la relación de poder. En el caso de la explotación sexual, media la retribución o promesa de retribución por parte directa o mediante una tercera persona. En relación con los casos de violencia sexual ocurrida en el hogar, llama la atención que la mayoría de los actos reportados eran hasta antes de la pandemia. Habían sido perpetrados por familiares o personas cercanas de las niñas y adolescentes. Y las adolescentes constituyeron la mayor parte de las víctimas. Es importante tener presente
que en el caso de la violencia sexual en línea puede afectar también a las niñas, niños y adolescentes, que ni siquiera tienen acceso a un dispositivo electrónico. Hoy en día es común que personas adultas tengan acceso a cámaras digitales, portátiles o celulares que facilitan el registro de actividad sexual con niñas, niños y adolescentes, así como su distribución a través de canales digitales desde sus propios hogares. De esta forma llegamos a la parte final de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.